Perfecto. Hoy estuvo hablando nuestro querido Marco Rubio sobre Cuba. La pregunta que le hacen es, ¿se está haciendo aquí un cambio de régimen a través de la fuerza económica, de cerrarlos, el bloqueo? Vamos a escuchar lo que dijo nuestro querido Marco Rubio. Cuba, is the goal still creating regime change through economic collapse, or is the military option? I think the goal is to have a Cuba where the people of Cuba can experience prosperity, safety, security, and a better life moving forward. The way Cubans are able to do all over the world when they leave Cuba, and we're prepared to be very realistic about how you do that, and patient about how you get in a serious process that leads to that. And we've engaged them from time to time in that regard, and they know where we stand on that issue, and hopefully that's where it arrives. The fundamental problem Cuba has right now is two things. Number one is their economic system doesn't work because that economic system doesn't exist anywhere else in the world. It's completely backwards. It just doesn't work, and that's why people have to leave that country. And number two, they're no longer getting free oil from Venezuela. That's their biggest problem. They're not getting free oil from Venezuela, which, by the way, they weren't using for their power grid. They were taking about 60% of the free oil they were getting from Venezuela and reselling it for cash. So the biggest problem Cuba has is that their regime is a disaster, their economic model doesn't work, and the people who run the country don't know what the hell they're doing. And all they're most interested in is holding on to power. Marco Rubio, internamente, él quiere sacarlos y para mí él estuviera loco como diciendo qué ganas tengo de que empiecen a volar los fuegos artificiales. Pero él es tan políticamente correcto, o sea, te dice las cosas tan correctamente que tú nunca, o sea, la parte que nosotros queremos escuchar de que Marco Rubio diga, le vamos a meter mano el lunes, eso jamás lo vas a escuchar de Marco Rubio. ¿Qué crees de eso, Javi? Hay que tener en cuenta, Javi, que es el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos y no el secretario de guerra o de defensa, dependiendo cómo le quieran llamar. O sea, ese tipo de pronunciamiento no lo vamos a ver nunca de parte de Marco Rubio. Hay que tener, señores, que el hombre es jefe de todos los diplomáticos, incluyendo los que están en La Habana, los que están en otros países. Por lo tanto, ese no es un lenguaje que le aporta nada a un secretario de Estado. Ahora, lo que a mí no me acaba de gustar es que en los mensajes que he visto en los últimos meses, tanto de Marco Rubio como de Donald Trump, siempre se habla de estabilidad para el pueblo cubano, prosperidad, que el régimen, ni siquiera dice el régimen, que el gobierno de Cuba es inepto. Y realmente aquí estamos hablando como si fuera un tema meramente económico, como que bastaría hacer unas reformas económicas y ya estuviéramos listos. Y realmente, señores, para serles totalmente sincero, como siempre les he sido, no me gusta para nada este tipo de discurso. A pesar del informe que saca el Departamento de Estado, fíjate que se manejan varios discursos simultáneos. Apenas si fue el lunes, sale un informe del Departamento de Estado dando detalles de la infiltración comunista en los Estados Unidos y cómo Cuba es la cabeza de playa de todos esos izquierdistas radicales. Y por otra parte, después viene un discurso como este que habla, tú sabes, de temas económicos, de nuevo, que no manejan eficientemente, que todo está pasando así porque no tienen combustible, porque perdieron combustible de Venezuela, yo realmente no puedo me guste este discurso, pero de nuevo, hay que entender, señores, Marco Rubio es un empleado de muy alto nivel, sí, pero es un empleado de Donald Trump y política que le interesa a Donald Trump y a la administración actual. Exactamente. Mucha gente preguntan y dicen, bueno, incluso tú lo lees en las redes sociales que dicen, Marco, ¿cuándo vas a meter mano ya? Trump, ¿cuándo vas a meter mano ya? Siempre lo mismo, es la muela, no acaban de decir nada. Y gracias por aclararlo, porque eso jamás lo vamos a escuchar de parte de él. Decirlo de parte de él jamás lo vamos a escuchar. Que esa es la verdad. Vamos a seguir porque todavía sigue hablando un poquito más. They are afraid of economic prosperity because they are afraid that economic prosperity and economic liberties
they will lose control over people. And that's always been the struggle they faced in recent times. But again, look, just today, we began shipping over $100 million of humanitarian assistance to Cuba, which will be distributed by non-governmental entities on the ground. So, we're willing to engage with them. We've engaged with them in the past. We'll keep talking to them about the kind of changes they can make. But this is 90 miles from our shores. This is a government that has spent, a regime that has spent the better part of 30, 40, 50 years destabilizing the region and the movements that they've supported. And they've lost, 10 to 15% of their population since 2021 because of how mismanaged the country is. We want it to have a better future, and we're prepared to do things that help them get there. But they have to decide they want to do that. The people that are in charge there right now just don't want to do it. It's unfortunate. Incluso es un mensaje como que, bueno, ellos tienen que decidir lo que van a hacer. Jadir, ¿qué tú piensas sobre esta ayuda humanitaria que ya comenzó a llegar a Cuba de los $100 millones? Chico, yo creo que era necesario. Estados Unidos lo prometió y te digo que pone en una tremenda disyuntiva a la dictadura castrista, porque estamos hablando que es complicado hablar del enemigo del norte que me tiene bloqueado, que quiere exterminar al régimen, cuando al mismo tiempo están ayudando a tu población directamente, cosa que tú no has hecho. Yo pienso que estos otros mecanismos, Javi, muy efectivos, el mecanismo de la ayuda humanitaria, de la diplomacia, son muy efectivos a la hora de hacer algo con respecto a otro país. Fíjate que, por ejemplo, el tema Venezuela, que está prácticamente frisado y uno puede estar en desacuerdo, como lo digo yo, como sé que lo estás tú, con el trato a Delcy Rodríguez, que ahora, de hecho, la administración está pidiendo inmunidad para Delcy. Son cosas que no nos gustan para nada, pero fíjate que en ese mismo orden de cosas viene lo de los terremotos en Venezuela y la ayuda humanitaria masiva coordinada por los Estados Unidos. Y hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué no aprovecha para una invasión? No, señores, porque hay una cosa, no se deben mezclar ambas cosas. O sea, en política internacional, es hasta un tema humanitario. Tú no puedes aprovecharte del caos, de la muerte, de la tragedia, con intenciones políticas para llevar a la oposición al poder, ni mucho menos. Yo creo que eso siempre se va a poder hacer. Creo que esto del terremoto, mano, fue una tragedia que sucedió y que ha frenado el mismo intento de María Corina de regresar a Venezuela. Pero bueno, volviendo a Cuba, yo pienso que esto es un arma, Javi, muy valiosa, y el hecho de que los castristas hayan tenido que aceptar la donación, pero no solo la donación, porque cuéntate que ellos siempre la han aceptado y la venden en las tiendas por divisa. Exacto. Y todo el mundo lo denuncia, le sacamos fotos, lo recibimos aquí, lo denunciamos, que no pasa nada. No. Pero esta vez es una ayuda directa mediante personas que han coordinado con los Estados Unidos, dirigida por la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Entonces, creo que esto tiene un peso tremendo porque es importante hacerle llegar al pueblo cubano que Estados Unidos quiere lo mejor para el pueblo cubano, que no se trata de invadir, matar personas, que acuérdate que la seguridad y el régimen están diciendo eso, ¿no? Que todo el mundo tiene en la cabeza un blanco y que las bombas no tienen nombre y todo este tipo de cosas. Y yo estoy seguro, Javi, que si en determinado momento se llega a una intervención humanitaria que implique el uso de las armas, va a ser algo milimétricamente calculado, van a ser objetivos muy específicos, tal y como pasó en Venezuela, donde las bajas civiles realmente son mínimas. No es que uno menosprecie que sean más o menos, pero siempre estas operaciones buscan minimizar el costo humano. Exactamente, no, y mucha gente no entiende, porque la gente estaban diciendo, apúrense, ahora que el terremoto en X, poniéndole el tag al presidente, ¿por qué María Corina no ha entrado? ¿Por qué María Corina esto? ¿Y por qué María Corina lo otro? Incluso yo le he dicho a la gente, cuando sacaron a Maduro
dejar a Delcy, dejar a Padrino López y dejar a Diosdado Cabello, María Corina Machado tampoco. Porque yo te voy a decir nada, yo te voy a decir algo. El pueblo cubano necesita esa ayuda humanitaria. La necesita. Hay mucha falta de comida, hay mucha falta de medicinas que necesitan 20.000 ayudas humanitarias. Sí, pero bueno, de que la necesitan, la necesitan. Jair, Estados Unidos, esta administración le está haciendo un frente al comunismo bien fuerte. Vimos los 100 documentos que sacaron, las 100 páginas en el documento que sacaron de Cuba, la influencia que tenía en la izquierda radical. Yo sigo pensando, y vamos a ver este videito de Marco Rubio, yo sigo pensando que hay dos cosas en este país que mientras esas dos cosas existan, aquí jamás va a entrar el comunismo. Puedo estar equivocado, pero esa es mi opinión. Una, que es la fe que hay aquí en este país, fe, Dios, el cristianismo, que tú sabes que los americanos son cristianos a matarse. Y dos, es la segunda enmienda. Porque tú sabes que en la burbuja del comunismo no cabe ni la segunda enmienda ni Dios. ¿Estoy equivocado o tú coincides conmigo? 100% coincido contigo. Vamos a ver este videito, Marco. Para mí, tanto la primera como la segunda enmienda son fundamentales para preservar la libertad y la democracia en este país y ojalá que estén en la próxima constitución que vayamos a tener los cubanos. Pero creo, Javi, de hecho, mirando un poco hacia el futuro sobre Cuba, ahora que hablamos de las enmiendas, yo creo que de hecho ya el tema de garantizar los derechos humanos fundamentales a la población cubana es un tema que ni siquiera necesita futuros legisladores para incorporarlo. Digamos, ojo, ya está en la Constitución del pueblo, pero hay muchos de estos derechos que en aquel momento no eran tan importantes. La Constitución tiene puntos socialistas, etcétera, etcétera. Lo del derecho a las armas y todo esto no está tan consagrado como en la Constitución americana. Pero, ojo, ya esto lo definió Ricardo Bofill y el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, Javi, desde finales de los años 70. ¿Y quién está pagando? Nosotros. Mira, este es el video cual yo quería llegar. Este es el video de la noche, familia. Este es este demócrata que estás viendo por aquí, Representative Pocan, apellido Pocan. Este señor estuvo en Cuba hace unos días. Esta gente son de los que van a Cuba a besarle las botas al régimen. Y hoy Mike Waltz estuvo en el Congreso. Y esto fue un tú para atrás y para adelante. Incluso le hacen una pregunta a Mike Waltz. Van a invadir a Cuba y él dice, yo no voy a quitar nada sobre la mesa ni voy a decirle al presidente lo que tiene que hacer. Pero si fuera por estas personas que tú estás viendo aquí, como este demócrata, esa dictadura durara 70 años más. Yo quiero que ustedes escuchen este intercambio, porque esto está... A ver, Jadir, cada vez que tú ves estos intercambios en el Congreso, esto es un circo. Esto es para atrás y para adelante. Sí. Vaya, no se tiran plátanos ni tomates porque no los dejan, pero si no... Ojo, Javi, así es en todas las sociedades abiertas del mundo. Uno ve el parlamento en Japón y prácticamente lo que le pasa es que se tiren sillas entre ellos, y lo ves en Londres y lo ves en Israel. O sea, es normal. Es normal este tipo de cosas. Lo que yo no quisiera nunca, y desafortunadamente es lo que tenemos en Cuba por el régimen cubano, es un parlamento donde todo el mundo se una foca y lo que esté listo para aplaudir y levantar la mano todo el mundo para estar de acuerdo con el poder. No, eso aunque nos puede parecer chocante y a rato desagradable, incluso hay parlamentos donde se llega a la violencia física, señores. Pero de nuevo, están haciendo uso de su libertad de expresión, de hacer valer sus creencias, su discurso, etcétera, etcétera. Y yo lo veo completamente legítimo. No quiero decir que para nada apoyo a los demócratas con esto, pero Javi, nada, si ellos quieren meterse en el lodazal de los castristas, allá ellos. La historia los va a juzgar igual. Exactamente, vamos a escuchar esto. Have you ever been to Cuba? I have.
Miren cómo él empieza el video. Tú has estado en Cuba antes. O sea, ya es que. Y yo voy a poner el video, vamos a dejarlos hablar. Jadir, estos demócratas son como las discusiones que teníamos en el receso del PRE. Venga, Sí, chicos, tú alguna vez has estado en Estados Unidos. Ya cuando tú le dices que no, ahí mismo tu argumento para ellos no sirve porque tú no has estado en Estados Unidos. Entonces, él empieza con esta pregunta como si estuviéramos en un receso. ¿Tú has estado en Cuba? Ya para empezar a quitarle validación lo que va a decir Mike Waltz. Esta gente son, yo te digo a ti que son, vamos a ver. You have not. Okay. Did you get a chance to read the report that came out this week from the State Department on Cuba, 95 pages? I have not read the entire report, but as a native Floridian, I'm familiar with the antics thank and you. adversarial Gotcha. But you have actions not of the read the Cuban report. regime. Gotcha. Can you explain to me, on July 7th, there was a vote in the UN to continue debate about the U.S. blockade. Y otra cosa, para todas las clarias y todos los comunistas, lo único que se ganó en la ONU, porque ellos estaban gritándole a todos los vientos, por todos los vientos, salimos victoriosos. Lo único que se ganó en la ONU fue para continuar el debate sobre el bloqueo de Cuba. O sea, seguir gastando dinero en la ONU para que la ONU le siga tirando el salve. O sea, ¿qué ganaron? No ganaron nada. Oh, bueno, vamos a probar para hablar de eso la semana que viene. Y cogieron las redes para decir, salimos victoriosos en la ONU, les dimos patada por el fondillo. Dime, iba a decir. no, pero además, ¿de qué sirve la ONU? O sea, en la ONU, donde el voto de Burundi tiene el mismo valor que el voto de Inglaterra o de cualquier país democrático, señores. No es nada serio. Estamos hablando que esta mayoría de países han recibido a médicos cubanos, tienen agentes infiltrados, tienen a grupos de influencia. O sea, ¿de qué estamos hablando? Vamos a darle play por aquí, escuchen para acá. Dice por aquí, espérate. Dice por aquí, oye, Carlos Orozco, buenas noches, hermano, saludo que siempre está aquí presente. Dice, ya, Aquí estamos. perfecto. Que lo que te estaba diciendo, Jadir, que al final entonces dice, ¿por qué entonces no movemos el debate para la ONU? Para entonces coger ese documento anticomunista que se sacó, que se publicó, y que la ONU vote en contra de eso. Entonces diga, mira, la ONU dice que esto no sirve para nada. ¿Qué es lo que te digo yo? Que Jadir, que para mí esta gente están comprados por el diablo, en mi opinión. Estos demócratas. Es que además, ¿qué tiene que ver la ONU con una amenaza hacia determinado país? ¿Qué pinta la ONU en eso? Es más, ¿cuántas guerras, cuántos conflictos ha evitado la ONU? ¿Cuánto lo hizo la Liga de las Naciones, que fue su predecesor antes de la Segunda Guerra Mundial? Absolutamente nada, señores. Eso no sirve para nada, excepto para darle unos empleos con unos salarios espectaculares a miles de burócratas en todo el mundo y costarle cientos de miles de millones a los Estados Unidos y lo poquito que hagan otros países. O sea, ya eso se ha convertido en un foro completamente estéril, Javi, pero además a Estados Unidos, a mí en lo personal, cada vez que yo veo este debate, que es la resolución de la ONU sobre el embargo, que tantos países se oponen al embargo y apenas son unos pocos que lo apoyan, no sé qué. Señores, es un diferendo entre dos países, Estados Unidos y Cuba, gobernada por el régimen castrista. Es como que, Javi, yo te quiera pedir 20 pesos y a ti no te dé la gana de dármelo porque ya tú conoces que yo he robado a toda tu familia, le he confiscado propiedades, etcétera, etcétera, y que después yo quiero que tú mismo me des crédito. Por supuesto que no. Exacto. Y Estados Unidos está en todo su derecho. Puede tener miles de ciudadanos americanos a quienes se les robaron las propiedades, señores. Por supuesto que no tiene por qué hacer concesiones, no tiene por qué levantar el embargo. Pero además, Javi, el embargo y la codificación del embargo mediante la ley Helmut para mí va a ser vital para garantizar que no se avance en ningún beneficio económico hacia el régimen como es invertir masivamente si no se cumplen las condiciones de la ley Helmut, la liberación de los presos políticos, la convocatoria con garantía
a elecciones libres. O sea, todo esto tiene que estar antes de que ni siquiera se haga la primera inversión, porque simplemente el embargo lo Y prohíbe. devolver las tierras, las propiedades privadas que La ley en punto lo prohíbe. exacto, y devolver las tierras privadas que una vez se robaron. Que eso también va a ser tremendo lío, Al porque eso ya 100%. lo hemos hablado 1000 veces y no vamos a entrar mucho en eso porque eso ya lo hemos hablado 1000 veces ya, de que hay mucha gente, muchas generaciones, donde han vivido una vida entera en esas tierras privadas, que el día de mañana, cuando eso se caiga, hay familias enteras que van a decir, bueno, yo tengo lo mío aquí, y te va a decir la de Cuba, sí, pero yo llevo 60 años viviendo aquí. Entonces, bueno, ya eso hemos entrado en eso, pero exacto, antes que vengan esas inversiones masivas, eso es una de las cosas que hay que hacer. Miren para acá. My question is, It it's been over uses the UN for its 65 years. propaganda. That's Gotcha. what we oppose. Yeah, no, thank you. It's been over 65 years that we've had essentially this blockade, this embargo on Cuba. And have we moved closer to a democracy, steer them towards human rights? Has, as the other ambassador said, you know, the definition of insanity is doing the same thing over and over again, expecting a different result. Has that 65 years brought us to where we want to be? I would encourage you to read that report. I did, and you didn't. I did, and you didn't. Correct. Yes. Oh no, I have not read it word for word, but I am very familiar as a native I Floridian. did too. I read it. I've highlighted it. Then I you would felt like, you know- know what? I put on the Kinks and the Who because everything's about the 60s and 70s in here. And then Then there's you would this know we giant don't have jump a to blockade. today. A blockade is a ring of ships. A blockade is No, what we have this right is now a in Iran. blockade of fuel, of medicine, of food, of supplies. Even in war, we allow medical supplies to go through. We don't allow medical supplies to go through to Cuba. So To trade my with the entire question world. is, The difference is they can't do you pay think for that it. we've had a They can't pay for noticeable it because of the change? corruption of the communist Okay, regime. can I just ask my question, Sure. please? Y no lo dejan ni contestar la pregunta. Porque así son ellos, que no dejan ni contestar la pregunta. Sí, normal. Pero es que además, Javi, me parece estar viendo, estar regresando a la época de Obama, donde entonces te decían esto, pero ¿por qué repetimos lo mismo si no funciona? Pero es que, señor, en algún momento el embargo se ha podido establecer completamente. La ley en bulto se ha podido implementar con todos sus capítulos contra el régimen castrista. No. Viene pasando desde que llega al poder Donald Trump. Antes nunca se llegó a implementar. E incluso, Javi, es el juego este de que se trataba de implementar durante 4 u 8 años de los republicanos, después venían los demócratas, volvían a desmontar, entonces después cuando comenzaba había que volver a estructurar. O sea, esto no ha sido sostenido durante 67 años, ni mucho menos. Esto es una de las grandes falacias del castrismo y de todos estos cómplices. No, porque hace 67 años no ha funcionado. Pero bueno, dime en qué momento se ha implementado el embargo de forma sostenida contra el régimen cubano. No ha pasado en 67 años, puesto que hemos tenido 11 administraciones, señores. Y gracias a Dios, no, pasan los gobiernos democráticos, pero no hay, la alternancia del poder no te garantiza que se pueda mantener una política sólida contra un régimen como este. Exactamente. Vamos a seguir escuchando porque esto se pone caliente ahora. Because I respect you were in this role, and so I just asking, do you think we've had a measurable difference in 65 years of the policy we've had? I think we have, much of which is in statute, have had a meaningful effect on not allowing the Cuban regime to expand its revolution, its communism, and its anti-American, anti-left revolution, as it calls Okay. it, So- across the Western Hemisphere and into the I United get you. So States. Secretary Rubio, just a few hours ago, said the goal is to have a Cuba where people of Cuba can experience prosperity, safety, security, and a better life moving forward. I just got back from there 10 days ago. I've been there 30 years ago. I was there 3.5 years ago on an official delegation, and I was there with a nonprofit most recently. And what I've seen is a crushing of the Cuban people, and it's not. A ver, si tú fuiste hace 10 años atrás, como dice él, o fuiste hace 3 años, todos los problemas están pasando ahora que le pusieron el bloqueo. Porque él mismo te dice, yo fui hace décadas atrás, fui hace 10 años, fui hace 3 años, pero el problema empieza ahora.
¿Me entiendes? Esa- Exactamente. No, es que hay la respuesta para esta pregunta de, ¿tú has estado en Cuba? Lo que Mike Waltz, por supuesto, no tiene esa comprensión que tenemos nosotros que vivimos del monstruo, ¿no? Eh, Venimos de ese monstruo. Ahí la respuesta para eso de, ¿tú has estado en Cuba? Es decir, bueno, ven acá, y tú has vivido en Cuba. Tú has vivido en Cuba en las mismas condiciones que los cubanos por lo menos un mes de tu vida. Has hablado con el cubano de a pie y que ha salido en algún momento de la delegación oficial. ¿Sí? Una delegación oficial, incluso usted, y la puede pasar de maravilla, la llevan por un circuito